Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive desde Daily Tech News. Hoy un tema que nos tiene a todos pensando. Se está volviendo Google menos inteligente. Menos inteligente, interesante. Sí, la información de hoy viene de un artículo en fernandojuca.com. ¿Y qué dice el artículo sobre esta supuesta baja en la calidad de las búsquedas? Bueno, menciona un estudio de universidades alemanas, analizaron Google, Bing y DuckDuckGo. Y la conclusión es preocupante. La calidad en Google baja, quizás por el marketing de afiliados, el spam y demasiado SEO. Marketing de afiliados. Ya entiendo el atractivo. Es como una recomendación de un amigo. Pero cuando todo es así, encontrar información real se vuelve difícil. Exacto. Y el estudio se enfocó en reseñas de productos que son vulnerables al clickbait y al SEO poco ético. Claro, tiene sentido. Cuantos más enlaces de afiliados, menos probable es que la información se completa. Sacrificamos calidad por ganancias rápidas. Google también. Buena pregunta. El artículo habla de cómo se difuminan las líneas entre contenido confiable y spam por el SEO sofisticado. Y me pregunto, ¿cómo afecta la IA generativa? La IA generativa, una herramienta poderosa, pero como todas se puede usar para bien o para mal. Puede crear contenido útil o contenido superficial y engañoso a gran escala. Y eso impacta la confianza en la información online. Eso me preocupa. Y esto apenas empieza. Si ya vemos estos problemas, ¿qué pasará cuando la IA sea aún más poderosa? Es inquietante. La IA puede cambiar todo el panorama de la información, para bien o para mal. Nos hace pensar en la responsabilidad. ¿Quién garantiza la calidad de la información en la era de la IA? Exacto, las empresas, los creadores, los usuarios. Necesitamos un nuevo modelo de responsabilidad. Un debate complejo. Pero no podemos esperar a ver qué pasa. Debemos participar en este futuro digital, asegurando que la IA se use para el bien común, no para empeorar las cosas. Totalmente. Y hablando de problemas, el artículo dice, Google, a pesar de ser el buscador más usado, ha perdido el 1% del mercado en 2 años, según StatCounter. No parece mucho, ¿verdad? Podrías pensarlo así. Pero para Google, con su dominio, esa pequeña baja puede ser la punta del iceberg. La punta del iceberg. ¿A qué te refieres? Piensa en un iceberg. La parte que vemos es solo una fracción. Y esa pequeña baja de Google puede indicar un cambio más grande en el comportamiento del usuario. Un cambio. ¿Te refieres a que la gente busca alternativas a Google? Exactamente. Si la gente pierde fe en Google para dar resultados precisos y confiables, es normal que busquen otras opciones. Y si es así, ¿quiénes ganan terreno? ¿Cuáles son estas alternativas que atraen a los usuarios decepcionados con Google? Bueno, el artículo menciona Bing AI, Copilot, Bard y ChatGPT. Están usando la IA de forma creativa, ofrecen búsquedas más personalizadas, más como una conversación. Y están atrayendo usuarios, sobre todo en 2023. Su tráfico subió mientras que el de Google bajó. Es fascinante. Parece que estamos en un momento clave para las búsquedas. Pero, ¿estas alternativas son mejores que Google? ¿O solo aprovechan el descontento que ya existe? Esa es la pregunta del millón. Un estudio de Sushe en 2022 comparó Google y Bing y el resultado fue sorprendente. Google solo fue mejor en el 30% de las búsquedas. Solo el 30%. Eso sí que es para preocuparse. Me pregunto si esta baja de calidad en Google tiene que ver con que ahora solo quieren ganar dinero rápido con la publicidad. Si la prioridad es ganar más, es fácil ver cómo la calidad del contenido baja. Es un buen punto. Y si recordamos la cantidad de marketing de afiliados, la conexión es aún más clara. Google puede estar sacrificando la calidad por más dinero de publicidad. Y eso nos lleva a otro tema del artículo: la diversificación de la información. Más gente busca alternativas a las grandes plataformas como Google, quieren experiencias más auténticas, menos llenas de contenido genérico. Es una tendencia interesante. Si la gente busca alternativas a Google, ¿qué significa eso para el futuro de la búsqueda? Vamos hacia una era de más fragmentación, con la información dispersa en nichos específicos. Vale la pena explorarlo. Buscamos algo más que solo respuestas a nuestras preguntas. Queremos conexiones más profundas, experiencias más personalizadas, contenido que realmente nos llegue. Podría ser. Y eso nos lleva a otro cambio importante: la evolución de la publicidad. En 2023, la publicidad digital llegó a $296 mil millones. Y en medio de este crecimiento surge una nueva forma de publicidad: la publicidad conversacional. Publicidad conversacional. Suena interesante. ¿Puedes explicar un poco más? Imagina un chatbot con ella que te ayuda a encontrar lo que necesitas, no solo mostrándote anuncios, sino hablando contigo para entender lo que quieres y necesitas. Suena futurista, pero también me preocupa la privacidad y la manipulación. ¿Cómo garantizamos que esta tecnología se use de forma ética? Es importante. Como cualquier tecnología poderosa, la publicidad conversacional puede usarse para bien o para mal. Necesitamos proteger la privacidad del usuario y asegurar que la IA se use para el bien común. De acuerdo. Y hablando de IA y nuevas tecnologías, el artículo menciona la experiencia generativa de búsqueda, SG, de Google, lanzada en 2023.
Combina la búsqueda tradicional con la generación de texto por IA. ¿Crees que es una solución real a los problemas de calidad o solo algo superficial? Es difícil decirlo. Por un lado, SGE puede dar respuestas más completas y con contexto. En vez de solo una lista de links, SGE puede resumir información de varias fuentes. Pero por otro lado, como dijimos antes, también está el riesgo de que la IA cree contenido superficial o falso. ¿Cómo sabemos si la información de SGE es precisa y confiable? Es una preocupación válida. Por eso es crucial que la IA se desarrolle y se use de forma ética. Necesitamos mecanismos para verificar la información que genera la IA y asegurar que venga de fuentes confiables. Entonces, ¿qué nos espera en el futuro de la búsqueda? ¿Google seguirá siendo el rey o veremos un cambio hacia nuevas plataformas y tecnologías? Es difícil predecir, pero una cosa es segura. La información cambia constantemente y la IA será cada vez más importante en cómo buscamos y consumimos información. Y nosotros, como usuarios, debemos adaptarnos y desarrollar las habilidades necesarias para navegar este nuevo mundo digital. ¿Qué tipo de habilidades serán esenciales para prosperar en la era de la IA? La alfabetización digital, el pensamiento crítico y la conciencia ética serán claves. Debemos saber distinguir la información real de la falsa, evaluar las fuentes, cuestionar los algoritmos y entender las implicaciones éticas del uso de la IA. Un gran desafío, pero también una gran oportunidad para construir un futuro digital mejor, más informado, más responsable para todos. Y hablando de eso, el artículo de fernandojuca.com nos deja pensando, ¿cómo queremos que sea el futuro de la búsqueda? Una pregunta importante, sí. Nos hace pensar más allá de la simple comodidad. ¿Qué valores queremos que impulsen la evolución de la búsqueda? Exacto. Al final, la tecnología es una herramienta. Y como cualquier herramienta, su impacto depende de cómo la usemos. Podemos usarla para lo mejor de nosotros, nuestra curiosidad, nuestra capacidad de aprender. O podemos dejar que nos lleve a la superficialidad, la desconfianza, la manipulación. Es verdad. Y volviendo a la diversificación, me pregunto si esta búsqueda de alternativas a Google es por un deseo de autenticidad. En un mundo lleno de información, quizás buscamos espacios con voces genuinas, con perspectivas diferentes, con contenido que no esté controlado por algoritmos o intereses comerciales. Es una idea fascinante. Quizás estamos viendo una contracultura digital que valora la autenticidad más que la eficiencia, la conexión humana más que la optimización. Sería una evolución interesante. Un cambio donde buscar información no se trata solo de encontrar la respuesta correcta, sino de encontrar la respuesta que nos conecta con nosotros mismos y con los demás. Sin duda. Y ese cambio, si ocurre, cambiará el futuro de la información, la tecnología y la sociedad. Creo que hemos dado a nuestra audiencia mucho en qué pensar. Gracias por acompañarnos en este The Deep Dive desde Daily Tech News. Ha sido un placer hablar de esto contigo. Y a todos ustedes los invitamos a seguir explorando, a cuestionar, a buscar diferentes perspectivas, a participar en un futuro digital más ético y responsable. No olviden sintonizar Daily Tech News para más análisis sobre tecnología. Hasta la próxima, adiós.